Wilhelm Wundt es considerado por todos como el padre de la psicología. Este intentó la carrera de fisiología, pero no la consiguió, pero después se fue a la filosofía. Gracias a estos dos conocimientos creó la psicología. ¿Quién fue Wilhelm Wundt y qué es la psicología experimental? A la edad de 4 años se trasladó junto a su familia a Hildesheim, siendo siempre una persona muy tímida y reservada. Después de su graduación estudió en la Universidad de Heidelberg, donde se convirtió en uno de los primeros estudiantes de medicina de su clase, obteniendo el doctorado summa cum laude, colocándose el primero de su promoción médica. Después se trasladó a Berlín donde estudió con Müller. Un año más tarde volvió a la Universidad de Heidelberg como asistente del Moltke. Escribió por esa época su primer libro Contribuciones a la teoría de la percepción de los sentidos, estructurando en esta el plan de la psicología que seguiría hasta el final de su vida. El siguiente año publicó lecciones sobre psicología humana y animal. El objetivo de Wundt era entender la conciencia tal y como se experimenta y además entender las leyes mentales que rigen la dinámica de la misma. El concepto de voluntad era algo de suma importancia para Wundt. Afirmó que la voluntad era el concepto central en función del cual se debían entender los problemas más importantes de la psicología. Wundt creía que los hombres pueden decidir a lo que prestan atención y por tanto percibirlo claramente. El nombre con el que Wundt denominó su enfoque de la psicología fue el voluntarismo, debido a su énfasis en la voluntad, la elección y el propósito. El voluntarismo fue la primera escuela psicológica, y no el estructuralismo, el cual es una escuela rival iniciada por uno de sus estudiantes. Creía que la psicología experimental se podía utilizar en un esfuerzo para entender la conciencia inmediata, pero que era inútil para intentar entender los procesos mentales superiores y sus productos. Para el estudio de los productos solo se podía emplear la observación naturalista o el análisis histórico. Wundt creía que todas las ciencias estaban basadas en la experiencia y que la psicología científica no era una excepción. Pero el tipo de experiencia que ésta exigía era diferente. Mientras otras estaban basadas en la experiencia inmediata, la psicología lo está de la experiencia inmediata. Para estudiar los procesos mentales, Wundt usó diversos métodos como la introspección. Distinguió entre introspección pura, la propia observación relativamente sin estructura, y la introspección experimental, que creyó que era científicamente respetable. La introspección experimental utilizaba instrumentos de laboratorio para variar las condiciones y con ello hacer más precisos los resultados de la percepción interna. Lo ideal era efectuar la introspección en forma de percepción interna de una manera tan precisa como la percepción externa. Wundt utilizó la introspección más o menos como la habían utilizado los filósofos y los psicólogos, es decir, como una técnica para determinar si una persona está experimentando una sensación determinada o no. De hecho, Wundt reprodujo muchos trabajos que habían realizado los fisiólogos sobre la audición, la visión y muchos trabajos. En 1875, Wundt quiso enseñar psicología experimental en Leipzig, por lo que dejó de enseñar antropología, lógica y lenguaje. En 1879, su laboratorio era muy productivo, supervisando así las investigaciones de varios estudiantes. Es en esta fecha donde se presenta el primer laboratorio dedicado a la investigación psicológica, el cual se denominó Instituto Experimental de Psicología. En 1881 Wundt fundó la revista Estudios Psicológicos. Representantes de los diferentes tipos de psicología, además del padre de la psicología moderna, también encontramos diferentes referentes para cada uno de los tipos de áreas o corrientes de la psicología. A quien se le considera el padre de la psicología precientífica no podemos escoger solo un autor como padre de esta, pues a todos aquellos que aportaron nuevos conceptos para lo que después se conocería como psicología científica, se los agrupó dentro de esta preciencia. Por ello, cabría destacar a Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Locke y Hume. A quien se le considera el padre de la psicología moderna, de nuevo hay que darle este título a Wundt, ya que fue el creador del primer sistema científico psicológico, el cual se basa en el método experimental empleado en la actualidad. A quien se le considera el padre de la psicología evolutiva, y Piaget es considerado el padre de esta rama, ya que fue la primera persona en estudiar de manera detallada todo el desarrollo psicológico humano a lo largo de la vida. Además, destacó por sus estudios sobre la inteligencia. En el siguiente artículo encontrarás la teoría del aprendizaje de Piaget. A quien se le considera el padre de la psicología industrial, fue un discípulo del Wundt el que desarrolló y estableció las bases de este tipo de psicología.
Se trata del psicólogo Hugo Münsterberg, quien relacionó las habilidades de los empleados con las demandas de trabajo de la organización para, de este modo, aumentar la eficiencia industrial. ¿A quién se le considera el padre de la psicología jurídica? La psicología jurídica no nace de los trabajos de un solo individuo, tal y como estamos acostumbrados a ver. A raíz de las intervenciones de peritaje realizadas por distintos psicólogos a criminales del S.6 es cuando se empieza a hablar de un tipo de psicología judicial. Sin embargo, no es hasta 1932 cuando Emilio Mira y López publica el primer manual de psicología jurídica. ¿A quién se le considera el padre de la psicología forense? No podemos elegir un autor fundador de esta rama de la psicología, pues esta tiene su origen dentro de la psicología jurídica. Sin embargo, el objetivo de este es auxiliar al derecho tal y como lo conocemos mediante la aplicación de los conocimientos y prácticas psicológicas a las demandas judiciales. Aquí encontrarás más información sobre qué es la psicología forense y para qué sirve. ¿A quién se le considera el padre de la psicología deportiva? Coleman Griffith es el padre de la psicología deportiva, así como el primer director de un laboratorio de investigación en el deporte.